a partir inmediatamente con la polémica del momento. Rodrigo Rojas Vade, el convencional constituyente que este fin de semana reconoció no tener cáncer. La gran pregunta es ¿dónde está Rodrigo Rojas? Porque hasta el momento no ha aparecido ahí en los pasillos del ex Congreso Nacional. Vivi. Exacto. Josefina de la Fuente, tú durante esta mañana conversaste precisamente con Elisa Loncón, que decía que no han tenido una comunicación con él hasta el momento. Mientras se debaten los reglamentos, era algo que estaba presupuestado para esta semana y ahora se suma la definición de qué va a ocurrir precisamente con si continuidad o no en la Convención Constituyente. Ya pasamos a darte el pase entonces, Josefina, para escuchar en qué está precisamente la Convención en torno a este tema. Hola, José. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, no se ha sabido nada de Rodrigo Rojas, conocido como el Pelado Vade. No ha llegado aquí, por cierto, al ex Congreso Nacional. Sus compañeros dicen que no tienen mayor contacto con él y, de hecho, esta mañana la mesa de la convención, en particular la presidenta Elisa Loncón, dice que todavía no se han podido comunicar con el convencional que aseguró el fin de semana, reconoció que había mentido respecto a su diagnóstico de cáncer. Hay una persona en la mesa que está encargada de comunicarse con él, pero no hemos tenido mayores detalles, tampoco si es que va a asistir, por ejemplo, el día jueves y viernes cuando se vote en general el reglamento de la convención. El día de ayer, eso sí, la mesa tomó pasos, puso antecedentes a disposición de la Fiscalía, en particular respecto a su declaración de patrimonio e intereses. Recordemos que Rodrigo Rojas declaró que tenía una deuda de 27 millones de pesos con un banco, el Banco Scotiabank, y decía ahí que era una deuda por el pago sus gastos relacionados a la quimioterapia. Entonces, la mesa ampliada decidió enviar estos antecedentes a la Fiscalía Centro Norte. La investigación podría ser por el delito de perjurio y está a cargo del fiscal Patricio Cooper. Eso por una parte. También se pidió un informe jurídico. ¿Por qué? Porque todavía no saben qué hacer con el reemplazo de Rojas Vade en la vicepresidenta adjunta de la convención y también cuáles son las medidas a seguir, cómo proceder en caso de que Rodrigo Rojas efectivamente insista en la línea de que él no quiere seguir en la convención constitucional. Antes de comentar cuáles son las posibles vías de salida de Rojas Vade, los invito a escuchar lo que dijo la presidenta Elisa Loncón respecto a esto que presentaron el día de ayer a la Fiscalía Centro Norte. Una de las cosas que tenemos que hacer también es lograr la comunicación con él, porque no hemos podido hablar con él. Entonces, de hecho tenemos el pleno el jueves y esperamos antes del jueves ya tener un avance en esa decisión. Una persona también va a tomar contacto con el grupo de Vade para ver y programar lo que tiene que ver con quién lo reemplaza. Bien, ¿y cuáles son los pasos que podría seguir este caso en el caso de que Rodrigo Rojas decida efectivamente insistir en que quiere renunciar y no ser parte de la Convención Constitucional? Bueno, el artículo 60 de la Constitución, que se aplica para los parlamentarios y también en este caso para las convencionales, dicen que solamente puede renunciar en caso de tener una enfermedad inhabilitante y que eso lo tendría que calificar el Tribunal Constitucional, aunque hay debate respecto a eso. El problema es que ahí se dice que se puede reemplazar a los convencionales que son parte de partidos políticos, pero no a los independientes, y por tanto hay un vacío ahí considerando que Rodrigo Rojas es independiente y fue elegido dentro de la lista del pueblo. ¿Podría el reglamento normar algo así, sobre todo ahora que se van a discutir las indicaciones y también el contenido del reglamento? Podría, dicen algunos, establecer sobre todo normas respecto al reemplazo y que también a que la renuncia por alguna enfermedad u otro motivo lo califique el Pleno. Eso sí, algunos expertos dicen que eso requeriría una reforma constitucional y por tanto el Congreso Nacional se tendría que pronunciar al respecto. Algunos dicen que Rodrigo Rojas podría dejar de venir, de facto, de hecho, a la Convención Constitucional, pero ahí seguiría recibiendo su salario. Escuchemos lo que dijo la presidenta Elisa Loncón respecto a cuáles son los posibles caminos a seguir y también lo que dice el vicepresidente adjunto, que es de Chile Vamos, Rodrigo Álvarez. Lo que tenemos hasta el momento son los reglamentos y lo que dice la Constitución. De todas maneras, él por situación de salud podría también solicitar y acreditar que tiene, o sea, hay cosas que están en sus manos y yo creo que él también lo va a reflexionar bien y por supuesto la convención apoyará en esas decisiones en términos de que a nosotros nos conviene tener un proceso y avanzar con la agenda de la convención. Yo creo que la situación del convencional Rojas Vade es compleja en cualquier circunstancia.
aparezca o no aparezca en el Pleno, vote o no vote en el Pleno, me parece que va a tener una situación extraordinariamente difícil porque hay una pérdida de confianza por la propia comunidad, por sus propios votantes. Yo hubiera preferido probablemente una reacción un tanto más rápida que solamente la aceptación de la renuncia. No un juicio a la persona, porque uno tiene que ser extraordinariamente cuidadoso en eso, pero sí quizá una respuesta más rápida y más clara de la gravedad del tema, lo grave que es esto, como para que apenas 8 semanas después del inicio de la convención, la mesa completa tenga que ratificar su compromiso con la probidad y la transparencia. Es un compromiso que habitualmente es absolutamente dado, todo el mundo lo da por supuesto. José, más allá de los detalles que vamos a conocer en los próximos días acerca de una eventual suspensión o algún eventual castigo o renuncia a Rojas Vade, te quería preguntar sobre si se ha sabido algo del estado de salud de él. Elisa Loncón decía que no han podido hablar con él, pero ¿ha trascendido su estado de salud actual? ¿Cómo ha repercutido toda esta polémica en él en estos días? Mira, no tenemos demasiada información, lo que sí sabemos es que estaría afectado por todo lo que está ocurriendo, por cierto, esta reacción que ha generado. También están afectados sus círculos más cercanos, sus compañeros convencionales que le han prestado su apoyo. Muchos de ellos dicen que no justifican esto que ha hecho Rodrigo Rojas, pero también en lo personal no quieren crucificarlo porque es una persona, dicen ellos. Además, él dice que tiene otra enfermedad que no ha querido revelar y por tanto en ese sentido hay cierta empatía con lo que ha hecho Rodrigo Rojas. La idea no es golpearlo en el suelo, dicen algunos de sus convencionales, no justificar tampoco lo que ha hecho, pero también es ser empáticos y también velar en lo humano, en que se mantenga en buenas condiciones. Lo que se ha dicho es que estaría en su casa y muy afectado por lo que está ocurriendo y por esta revelación que tuvo que él decir, básicamente revelar, presionado por un diario, por el diario La Tercera, que efectivamente había mentido respecto a su diagnóstico. Como te digo, no sabemos si es que él va a venir, si es que en algún momento va a hablar con la prensa. Por el momento se ha mantenido en silencio y sus compañeros han respetado también ese silencio, Roberto. Bien, José. Y ahora en que la convención ha seguido trabajando a pesar de todo este impasse, esta polémica, ¿han podido avanzar en otros temas o se han dedicado simplemente o solamente, mejor dicho, a solucionar todo lo que ha pasado en estos últimos días con la polémica de Rodrigo? No, por supuesto que están trabajando. Rodrigo Rojas es uno de los 155 convencionales. Esta semana es muy importante para todos los convencionales. Han trabajado arduamente en el reglamento, han hecho un trabajo contundente que se tiene que votar en general este jueves y viernes y por tanto hay varios grupos. Bueno, de hecho, Pueblo Constituyente, nosotros hemos estado pidiéndole reacciones respecto a Rodrigo Rojas. Ellos dicen que están ahora reunidos, pero también están viendo el tema de las indicaciones que tienen que presentar la próxima semana y todos los convencionales están reunidos con sus propias bancadas, grupos, viendo cuáles son los pasos a seguir en el tema del reglamento. Por supuesto que ellos quieren que se resuelva lo antes posible el tema de Rodrigo Rojas para que no se mine la confianza de la Constitución, para que también puedan hacer el trabajo y centrados en lo importante que es, en este caso, el tema del reglamento. También, además, algunos dicen que, claro, se tiene que aclarar lo que pasó con Rodrigo Rojas, es importante que se informe, que sea transparente, pero hay un proceso que seguir, se está trabajando y en ese sentido están concentrados en lo que tiene que ver con el reglamento. Ahora, respecto a lo que yo te mencionaba antes, sobre todo hablando del reglamento, algunos dicen que se podría normar en este preciso reglamento la vacancia y el reemplazo de algunos convencionales, pero en el Congreso Nacional respondieron que el reglamento no puede normar propiamente tal el tema de los reemplazos o la salida de los convencionales porque está establecido en la Constitución cuál es el tipo de renuncia o la causal de renuncia de los convencionales. Es por eso que diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de reforma constitucional para que por motivos personales puedan salir los convencionales. Escuchemos lo que dijo Andrés Lonton al respecto y también reacciones a esta presentación del proyecto. Vamos a presentar un proyecto de ley en las próximas horas para efectos de que tanto como constituyentes como parlamentarios puedan renunciar a sus cargos. Mecanismo que hoy día está en nuestra Constitución, pero está sujeto a ciertos requisitos para poder concretarse. Lo vamos a dejar abierto en el sentido de que vamos, en principio, a dejar las mismas reglas que están establecidas hoy día en la Constitución. Es decir, que un independiente no puede ser reemplazado, es decir, tendrían un constituyente menos. Pero eso va a quedar sujeto a la discusión, claramente. Ya señalaron que van a regular el término de la renuncia, de la vacancia, en un reglamento que se vota esta semana. También señalaron que van a mandar todos los antecedentes al Ministerio Público por la falta a la probidad pública. Entonces yo dejaría, como actual Congreso, como poder constituido, que justamente
se dé el debate de forma autónoma y que los convencionales sean los que decidan. Bien, ahí escuchábamos entonces lo que decían los parlamentarios por la presentación de este proyecto para normar vía reforma constitucional entonces los reemplazos y la renuncia de los convencionales. Antes de cerrar este despacho, Roberto, Vivi, también les comento que hace probablemente media hora terminó una protesta que se está llevando aquí afuera de la Convención Constitucional, una protesta que duró varios minutos, era de las comunidades mapuches en resistencia de Mayeco, que se manifestaban en contra de la participación de los escaños reservados aquí en la Convención Constitucional. En particular, gritaban en contra, por ejemplo, de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, y también de algunos convencionales como la Machi y Francisca Linconao. Finalmente no pudieron conversar con ellos, no se pusieron de acuerdo respecto a la cantidad de personas que podían entrar, algo que lamentó, por cierto, la presidenta Elisa Loncón, pero dice que ella, como también todos los representantes de pueblos originarios, están aquí con el mismo discurso en garantizar derechos colectivos de los pueblos originarios y que en su caso lo harán vía convención constitucional para que la nueva constitución entonces reconozca los derechos. Eso respecto a esta protesta que terminó hace pocos minutos, pero que generó ruido y distracción por parte de la mesa durante la mañana. Querían reunirse, finalmente no se pudo, y esas fueron las explicaciones entonces que entregó hace minutos la presidenta Elisa Loncón. Sí, una protesta que además se suma al momento complejo que está viviendo la convención, tratando de tomar definiciones, pero al menos se entiende que la mesa está a la espera de tener algún tipo de comunicación, algún tipo de contacto con Rojas Bade para ver finalmente cómo se resuelve su continuidad o no, porque hasta el momento, lo que también te decía Elisa Loncón, es que no han podido conversar con él, no saben cuál es su decisión, más allá de la renuncia a la mesa, que por lo menos eso es lo que había comunicado también en esa entrevista que da La Tercera, que obviamente empuja también su salida y su reconocimiento que no padece de cáncer. Vamos a quedar bien pendientes entonces de todo lo que está ocurriendo en torno a este tema. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias, José.